Muy buen día muchachos, espero que me estén escuchando. Vamos a dar inicio entonces a lo que tenemos que hacer hoy. Trabajamos entonces en la clase que viene a la unidad 4, como aquí vemos, funciones. Y bueno, trabajamos con la asignatura que estamos ahora, álgebra 1, ¿no? Esperemos que ya puedan ver algunos y vamos a continuar. Entonces, la parte de funciones, entonces nosotros como unidad 4 la tenemos disponible obviamente en el libro, ¿no? Entonces de ahí podemos ver en qué página. Entonces enseguida aquí nos fijamos. Estamos en la hoja de funciones que está en la 31, ¿no? Entonces ahí si te fijas en la 31 nos indica que una función f del conjunto A al conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano A cruz B, en el que no hay dos parejas que tengan el mismo primer elemento. El conjunto A se llama inicial y el conjunto B final. Se denotan con el símbolo función de A en B. Entonces, el dominio de una función de A en B es el subconjunto de A de elementos relacionados con algún elemento de B. Lo denotamos dominio de F. X pertenece a tal que existe un Y que pertenece a B y X, Y pertenecen a la función. Bien, entonces luego de la definición, aquí tenemos nuestro primer ejercicio, ¿no? Entonces hay algunas definiciones de dominio, rango que tienen que ver, y ahí dice en la página 32 ejemplos de clase. Si se tiene la siguiente función g de los reales a los reales, tal que g de x es 1 menos 2x cuadrado, elabore un gráfico y determine el dominio y el rango. Entonces, de la página 32 sería, ¿no? El ejemplo 1 que dice ejercicios para clases. Bueno, entonces aquí el primer elemento, reales, en este caso, página 31, es el dominio, y el segundo elemento es el rango. Tenemos una función. Esta función, obviamente, para graficar le tienes que asignar valores. En vez de g de x le anotas y y todo este valor. Si x vale 0, entonces y vale 1. Si vale más menos 1 al cuadrado, va a ser menos 1. Si vale más o menos 2 al cuadrado es positivo 4. 1 menos 8 es menos 7. Si vale más menos 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. 1 menos 18 es menos 17. Si nosotros unimos esos puntos, 0, 1, ahí estaría como vértice. Para más 1, entonces para más 1 es menos 1 y para menos 1 es menos 1, como nos indica aquí. Para más 2 es menos 7 y para menos 2 es menos 7. Para más 3 es menos 17 y para menos 3 es menos 17. De esa forma, entonces, todo esto unimos los puntos en el entendido de que dice continuo, ¿no? Reales, reales. Ahora la pregunta es, en el eje X hay que proyectar una sombra. Como esta parábola va a seguir creciendo, entonces va a haber desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función g son todos los reales. Si queremos calcular el rango de g, aquí nos fijamos que no hay para valores por encima del vértice, o sea, por encima de 1 no hay valores. Entonces el rango de g, en este caso es desde menos infinito hasta el valor de 1 cerrado. En infinito siempre es abierto. De esa manera podemos primero graficar una parábola. Como es signo negativo, entonces parábola hacia abajo. X cuadrado, entonces nos da sobre y, en realidad, ¿no? La letra que es de primer grado, esa es la que nos indica sobre cuál se dibuja. Como es negativo, entonces en y negativo la parábola. Y el vértice es el que nos ayuda a definir que una parte, bueno, no hay, ¿no? Por lo tanto, en este caso el rango es el que se tendría que modificar, ¿no? Si quisieras, digamos, escribir bien la función, tendría que ser g de los reales al intervalo menos infinito hasta 1 cerrado, tal que g de x es igual a 1 menos 2x cuadrado. Esa sería la función bien definida, entonces el rango tendríamos que cambiar. Bien, en la misma página que aquí nos indica 31, el ejemplo 2, ahora hay un cambio, ¿no? Nos dice enteros a enteros, f de x igual 1 más 3x cuadrado. Entonces aquí está el dominio y aquí está el rango. Entonces x es igual a f de x y, ¿no? En vez de f de x puedes llamar y
Y todo eso es 1 más 3x cuadrado. Entonces le asignas valores a x. 0, entonces te queda 1. Le asigno más o menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3 más 1, 4. Más o menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 más 1, 13. Más o menos 3 al cuadrado es 9 por 3, 27 más 1, 28. Como son enteros, solo hay que dibujar los puntos. 0, 1 es un punto. Más 1, 4. Más 1, 4. Menos 1, 4. El otro más 2, 13. Menos 2, 13. Y el otro más grande para más Inge, 3. Sí, adelante. Inge, una preguntita, ¿de dónde saca los valores ¿Estos? de... El valor de 3 se puede explicar, por favor? Eso me necesito, me he perdido. Este 13 me dice. Lo que hacemos es aquí, pues mira, x, digamos, le asigna 0. 0 al cuadrado es 0. Por 3, 0. Solo queda 1. Más o menos 1 al elevar aquí al cuadrado es 1. Por 3 te queda 3, más 1 da 4. Más o menos 2 reemplaza aquí. Al cuadrado ya sería, si es menos 2 al cuadrado sale 4. Por 3, 12 y más 1, 13. 3 al cuadrado, aquí si te fijas es 9. Por 3, 27 y más 1, 28. Estos valores de x reemplazas en la función original, en esta. Y de ahí tienes x y el par ordenado. Luego hay que unir en el eje cartesiano. Al unir, digamos, 0, 1, tendríamos este punto. Más 1, 4 sería este otro. Menos 1, 4 sería menos 1, 4. Más 2, 13. Más 2, 13 vendría aquí. Y luego menos 2, 13 vendría aquí. Este ya no hemos dibujado porque sería muy grande, ¿no? Quizás ya no entra en el gráfico. Como son enteros, solo hay que dibujar puntos, no hay que unir. Inge, una pregunta más. Adelante. En los valores de x siempre los valores tienen que darse con el más y el menos. En parábolas sí, en parábolas sí. Cuando no son parábolas, eso sí es otra cosa. Bien, gracias. ¿Ya? Entonces, en este caso, mira, aquí cuando es de grado 2 quiere decir parábolas, ¿no? Entonces, generalmente 0, 1, 2, 3 son los mejores numeritos. Y, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, ¿cuántos ya son 7 puntos? ¿Ya? Cuando ves raíces, a veces solo, como las raíces, en vez de que salgan muchos decimales, hay que buscar enteros. ¿Sabes? 3 puntitos, es en el otro ejemplo también. Adelante. No te olvides, aquí lo importante es entero, entero, entonces aquí es punto, 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 punto. No hay que unir, eso es lo importante. Entonces, mira el dominio de la función que va a ser. Va a haber más valores negativos. Un valor, como aquí ves, es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y puede continuar. En cambio, en los reales tendría que ser 1, 4, 13, 28. ¿No? Entonces seguramente puede haber valores positivos y a negativos no va a existir, ¿no? Porque da a entender de esta parábola que tendría que tener una figura así. Como es positivo el signo de x cuadrado, entonces hacia arriba, ¿no? En el día positivo. Por lo tanto, negativos no va a tener aquí, ¿no? Eso es lo que hay que pensar. Desde el vértice para adelante, ¿no? Desde 1 para adelante tendría que. Esa sería entonces la única conclusión diferente, es que aquí son enteros. Además es igualdad, por eso son solo estos puntos. Hemos visto también que puede ser una porción de plano cuando es mayor o cuando es menor, o cuando es mayor igual o menor igual. Luego tenemos otro subtítulo que es clasificación de funciones. Clasificación de funciones. Entonces, siguiendo en el libro, eso nos fijamos, estaría, digamos, en la página 32, podemos ver, o en la página 31, ¿no? Entonces, un poco de la teoría. Clasificación en la 33, dice, función inyectiva. Una función es inyectiva si su dominio es todo el conjunto inicial y las imágenes de elementos diferentes son diferentes, que lo expresamos como x diferente a y, entonces f de x diferente a f de y. Para elementos x, y de a. Función sobreyectiva. Una función f de a en b es sobreyectiva si el codominio coincide con el conjunto final.
función biyectiva, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Y ahí tenemos ejercicios de clases, ¿no? Dice si f es de reales a reales y la función es x cuadrado más 4x más 1, igual es una parábola. Determine si la función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva y grafique. Entonces vamos a continuar, pues, ¿no? Ya, aquí si nos fijamos son ya 158 personas, entonces, bueno, está mejorando, creo. Lo que hay que entender es entonces que la función inyectiva o inyectividad trabaja como si fuera el dominio, o sea, en el primer elemento tendríamos que estar, aquí dice reales, en X. La sobreyectividad trabaja paralelo o es similar, se asemeja al rango, o sea, trabaja en el segundo, o sea, el eje Y o de las ordenadas. Como es una parábola, la parábola tiene una ecuación general ax cuadrado más bx más c, que podría ser esta. A usaría el valor de 1, B 4 y C más 1. Entonces ahí tenemos nuestra parábola. En general, una parábola tiene un vértice en X que es igual a menos B sobre 2A. Menos B, o sea, B es el coeficiente de X y A es el coeficiente de X cuadrado. Entonces, Y, o sea, si ya tienes el par, una de las coordenadas X para el par ordenado Y, tienes que reemplazar en la función, en cada lugar de X, este valor, menos B sobre 2A aquí al cuadrado, menos B sobre 2A aquí, y tienes la función, o sea, el eje, la coordenada en Y. X y Y ya va a ser el par ordenado. Ya aplicando este ejercicio, entonces dice, X, ¿qué va a ser? Menos 4, aquí te fijas, menos 4. B vale en este caso 1, entonces 2 por 1. Divides y te sale menos 2. Reemplazas menos 2 en la función, en lugar de X. Menos 2 al cuadrado es 4 más 4 por menos 2 y más 1. Aquí tienes 4 menos 8 menos 4 más 1 menos 3. Entonces el vértice está en menos 2 menos 3. Eso puedes dibujar ya aquí. Menos 2 menos 3. Ahí está el vértice. Ya, entonces de esta manera lo que puedes hacer ya teniendo el punto es, me decían cómo adivino los puntos. Bueno, de acuerdo al vértice, como está aquí, algunos valores a la izquierda y algunos valores a la derecha. O sea, menores valores y mayores valores. Entonces puedes empezar en este caso con menos 5, menos 4, menos 3. Después a la derecha menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿No? Entonces le damos algunos valores. Si menos 5 reemplaza en la función, al cuadrado menos 5 es 25. Menos 5 por más 4 te sale menos 20. Y el 1 se copia. 26 menos 20, entonces 6. Si fuera 4, al cuadrado es 16. Menos 16 más 1. Entonces nos da 1. Si es menos 3, al cuadrado es 9. Menos 12 más 1. Las operaciones y nos queda menos 2. En menos 2 es el vértice, ¿no? Ya hemos calculado que sale menos 3, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4, más 4 por menos 2 es menos 8 y más 1. Tienes menos 3. Para menos 1, entonces al cuadrado es 1, menos 4 y más 1. Sale menos 2. Para 0 se elimina y solo te queda 1. Para 1 al cuadrado es 1, 1 por 4 es 4 y te queda el 1. Entonces tienes 6. Para 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8 y más 1, queda 13. 3 al cuadrado es 9, más 3 por 4 es 12, más 1, entonces tenemos 22. Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, quizá me preguntan, no, pero una consulta, si aquí le pongo más menos 1, sale un solo valor. Bueno, eso es cuando la función así lo permite, porque más 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, pero aquí ya no cumple porque también hay uno de primer grado. Es fácil de ver eso, porque con menos 2 te sale menos 3, pero con 2 ya no te sale menos 3, sino te sale 13. Con menos 3 te sale menos 2 y con más 3 ya te sale 22. Con menos 1 te sale menos 2 y con 1 te sale 6. Entonces aquí ya no aplica porque hay un factor de primer grado, ¿no? En el cual también se reemplaza X. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego es unir, ¿no? Menos 5
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 6. Dibujas un puntito. Menos 4 y dibujas 1. Menos 3 y menos 2, bueno, menos 2 y menos 3 estaría aquí. Para menos 3 es menos 2, menos 3 menos 2 sería este. Para menos 1 es menos 2, sería este. Para 0 es 1, para 0 es 1. Para 1 es 6. Y bueno, ya no hemos dibujado para 3, 22, ¿no? Ni para 2, 13, que estarían seguramente más arriba, y mucho más arriba. Entonces da a entender que la parábola continúa, ¿ya? De esta manera, entonces, lo que podemos hacer luego de, digamos, de dibujar y demás. Ya hemos dibujado, ahora en esta función nos hemos ayudado ya, esta gráfica nos va a ayudar a ver si es inyectiva, si es sobreyectiva y en conclusión si es biyectiva para poder clasificar. Entonces, continuamos, ¿no? Aquí te fijas que estos reales que corresponde al dominio, esta función va a continuar por siempre. Entonces debería ser que no hay restricción, por lo tanto debería ser inyectiva, se debería clasificar así. Entonces primero en el inciso hemos graficado, ahora vamos a ir a clasificar. Si es inyectiva, esta formulita, por favor anótese en una hoja ahorita para que entre a su formulario. Anótelo, es importante. Entonces dice, f de x1 es igual a f de x2 y es entonces x1 igual a x2. Creo que está nomás bien nuestra sala, estamos con 169 y sin problemas, ¿no? Bueno, entonces esta formulita, si has anotado, te va a servir para inyectividad. ¿Qué hay que hacer? No te olvides que la función es, si aquí repasas, x cuadrado más 4x más 1. Está en el enunciado, ¿no? En la página 33. Entonces lo que hay que hacer, si tienes x1, en lugar de x, reemplazas x1 al cuadrado más 4. En lugar de x, otra vuelta x1 más 1. Esa sería esta primera función. Luego, x2 reemplaza en lugar de x. Entonces, x2 al cuadrado más 4x2 más 1. Restando 1 a cada lado, desaparece esta constante. Y podemos x1 dejar, x2 al cuadrado pasa a restar, 4x1 lo copias y este pasa a restar. Aquí como diferencia de cuadrados hacemos operaciones, entonces x más 1 por x menos 1. Aquí factorizas 4, x1 menos x2. Luego factor común por agrupación. Entonces lo que no es común, x1 más x2 más 4 va en otro paréntesis, ¿no? Y el común se copia. Es como decir toda esta cantidad dividido entre esta, se simplifica, me queda x1 más x2. Toda esta cantidad dividida entre esta me queda más 4. Ahora, cada factor es igual a 0 para resolver la ecuación. Entonces, x1 es igual a x2. Y aquí tendría que ser la coordenada del vértice, ¿no? Te fijas aquí, la coordenada del vértice era menos 2. Aquí te fijas, ¿no? Menos 2 es en x, obviamente, ¿no? Entonces dice para que cumpla esta otra parte, entonces el vértice x1 más x2 más 4 es 0. Cuando x1 y x2 es menos 2. Menos 2 es menos 4 más 4 es 0. Cuando cumple, y no te olvides aquí puedes anotarte, es el vértice. De acuerdo al gráfico y como no hay restricción, y esto va a continuar, aquí te puedes dar cuenta, en 2 vale 13, se va a subir hasta aquí. En 3 vale 22, 3, 22 aquí arriba, entonces va a continuar. Por lo tanto, F es inyectiva, no presenta ninguna restricción y está escrito o está graficado en todos los reales, está explícito, se puede ver. Sobreyectiva, entonces dice, si la función original, ¿cuál es la función original esta, no? F de x es igual a x cuadrado más 4x más 1. Si esa función original, yo está escrita así, y en función a x. Tengo que volcar. Tiene que estar x en función a y. Tengo que despejar. La ecuación original y en función a x sería esta. Y igual a x cuadrado más 4x más 1. Este y tengo que tomarlo ahora como constante. Entonces va al otro lado a restar. Y tengo que despejar, como ves, x en función a y. O sea que y es una variable independiente y x es dependiente de y cuando hacemos sobreyectiva. Esto después, si te das cuenta, también te sirve para una función inversa. ¿Ya?
Como esto quieres despejar y y asumes constante, aquí tú anotate, y igual constante. Entonces dices, menos b más menos b al cuadrado, menos 4 por a y por c, pero c vale 1 menos y, sobre 2 por a. Menos 4 dejas, aquí tienes 16, menos 4 por 1 te da menos 4, menos 4 por menos y te da más 4y. 16 menos 4 es 12, más 4y. Factoriza 12, bueno, 4 puedes factorizar, que sale de la raíz como 2. 12 entre 4 es 3, y 4y entre 4 es solamente y. Factorices un 2 arriba y eliminas con el de abajo. Entonces nos puede quedar menos 2 más menos raíz cuadrada de 3 más y. Ya no habría divisor. Ahora hay una restricción. Aquí no puede haber cantidades negativas dentro de una raíz cuadrada. Entonces y más 3 tiene que ser mayor o igual a 0 o y tiene que ser mayor o igual a menos 3. Este menos 3, ¿qué significa en y? Obviamente significa el vértice. ¿Por qué? Porque más abajo ya no hay valores, ¿no? Hacia arriba sí. Por eso sería, entonces estos reales hay que modificar para el rango desde menos 3 cerrado, que es el vértice, hasta más infinito. Entonces aquí como hay restricción, mira, mayor o igual a menos 3, que es lo mismo, entonces no es sobreyectiva. Es inyectiva, no es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Para que sea biyectiva puedes corregir. ¿Qué vas a corregir? Dices, como el dominio estaba bien, era inyectivo, los reales se mantiene, pero el rango cambiamos a esta relación, de menos 3 cerrado a más infinito, que es como está el gráfico, ¿no? De menos 3 cerrado hacia más infinito. De esa manera anotamos aquí. Tal que f de x es igual, aquí x cuadrado más 4x más 1, y por lo tanto ahora f ya es biyectiva. O sea, al cambiar este rango por otro intervalo más pequeño que no sean los reales, entonces f ya se vuelve biyectiva. Esto es cuando te dicen, restrinja la función para que sea biyectiva. Y cuando te piden clasificar, hay que verificar si es inyectiva y despejar a la vez x en función a y para ver si es sobreyectiva. Si existe restricción tanto en x como en y, entonces se dice que no es inyectiva y que no es sobreyectiva, ¿no? Y basta que uno de los dos falle para que no sea biyectiva. Entonces habría que corregir. Si sale que es no inyectiva, no sobreyectiva, entonces hay que corregir también el dominio y el rango, ¿no? Quizás así como intervalo, como conjunto puedes usar. Bien, entonces aquí en sala de espera hay 6 personas, entonces más les dejamos entrar y después creo que todo está perfecto, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ya estamos en sala estamos, siguen alguno más entrando, entonces ya estamos 177 y creo que está todo bien. Entonces vamos continuando. Otro ejemplo, entonces aquí nos fijamos desde la 39, es un examen. Entonces, a ver, la pregunta 4 de la 39. Veamos entonces, 39. Vea por favor en su libro. La pregunta 4, entonces hay un 4 arriba que dice primer parcial, 11, hay el 4 al medio que dice primer parcial 12, y hay un primer parcial 13, que sería ese el que tenemos que ver. Primer parcial 13 en la página 39 del ejemplo 4. Grafique, clasifique si es inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y restrinja lo que sea necesario para que sea una función biyectiva. Entonces, es un ejercicio ya de examen que podemos practicar, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a ver. Alguien se ha caído en su micrófono, ¿no? Bueno. Entonces en el 4 tenemos reales a reales, f de x es menos raíz de 2x más 5. Esta cantidad, como es menos, es considerado media parábola. Entonces generalmente si la parábola es así, entonces media parábola nomás está considerada con este signo y la parte negativa, obviamente, ¿no? Entonces para practicar dice, veamos si es inyectiva, entonces ahí está la condición. F de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Se reemplazas, ¿no? x1 hemos dicho que se reemplaza en lugar de x. Entonces, raíz cuadrada de 2x1 más 5, el signo se copia. Es igual, ahora x2 reemplazamos en lugar de x.
multiplicamos por menos 1, desaparece y me queda la raíz y la raíz. Elevo al cuadrado y desaparece la raíz y puedo eliminar el 5. Elimino el 2 y me sale x1 es igual a x2. Y puedes decir que va a ser inyectiva. Mentira, porque la función no hay para esta parte. No hay para valores negativos, ¿no? Entonces, esto está fallado, no son reales, sino es un intervalo, ¿no? Aquí clarito te fijas, falta toda esta parte de los negativos, incluso algunos valores positivos. En el rango, lo mismo del gráfico, te va hacia arriba falta, entonces tampoco. Quiere decir así en gráfico, conclusión, un gráfico rápido, ni siquiera tabla de valores. Quiere decir que no es inyectiva y no es sobreyectiva, eso hay que entender. Y aquí clarito te dice, pese a que has encontrado, has verificado esto, que f de x1 igual a f de x2, entonces x1, x2 verifica, pero si en el gráfico te has fijado en el inciso A que no cumple. ¿Por qué? Porque hay menos 5 medios. Bueno, hay algunos altibajos en el internet. No sé si me están escuchando y bueno, siguen entrando más personas, ¿no? Pero ya estamos con 176, por lo tanto estoy muy contento. El internet está relativamente bien, por lo tanto podemos avanzar, ¿no? Repetíamos y decíamos, como hay una raíz, entonces la condición va a ser 2x más 5 mayor a 0. No hay raíz cuadrada de números negativos, eso es lo que aquí indica. Despejas x mayor o igual a menos 5 medios. Como hay condición, entonces, así como está, deberías decir f no es inyectiva. ¿Cuándo va a ser inyectiva? Cuando se restringe eso nos dice aquí. F es inyectiva para cerrado en menos 5 medios hasta más infinito. Es como decir, aquí va a estar entonces, como dice menos 5 medios, este no tiene que estar de este lado, tiene que estar aquí, ¿no? Negativo, dice. Este era un gráfico realizado rápido, pero ayuda. Pero menos 5 medios es negativo 2.5, entonces está a este lado, y de aquí tendría que ser así la parábola, ¿no? Pero para valores más aquí a la izquierda, menores a menos 5 medios no hay. Ya, entonces una opción es escribir así, ya estás restringiendo. Es inyectiva, pero no para los reales, sino solo para este intervalo. Otra forma de escribir el intervalo abierto también es paréntesis. Otra forma es el corchete hacia afuera, ¿no? Ese es abierto. Bien, entonces aquí seguimos, 4 personas más entran, entonces ya estamos con 178 nos dice, ¿no? Entonces estamos admitiendo a todos, creo que no hay problemas, el internet está estable. He tenido que cambiar de equipo, todo, pero bueno, estamos aquí en la lucha para que este curso sea un éxito y que todos ustedes, con su esfuerzo, seguramente con su libro, van a aprobar, pues, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿ya? Yo generalmente no vengo a aplazar a los estudiantes, ¿ya? Hago mi mayor esfuerzo dando las clases y obviamente me gustaría que los 270 estudiantes aprueben, ¿no? Entonces estamos haciendo el trabajo por eso. Entonces aquí siguen apareciendo algunos más y de rato en rato estamos aceptándolos, ¿no? Ya, seguimos entonces con 179. A ver, la sala de espera, Ya. Ya teníamos entonces una parte, no te olvides que estamos empezando a clasificar, todavía no hemos graficado, hemos visto que como es menos 5 medios, este grafiquito está mal porque del 0 tiene que estar a este lado. Pero ya nos ha ayudado para tener una idea de que estos dos no cumplen, ¿no? Entonces eso estamos trabajando. Vamos a trabajar ahora la sobreyectividad. Entonces dice otra definición, para todo y existe x tal que f de x es igual a y. Entonces aquí teníamos esta función, ¿no? Menos raíz cuadrada de 2x más 5 tiene que ser igual a y mayor a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Y menor o igual a 0 de esta parte. Bueno, la raíz multipliques por menos 1, elevas al cuadrado, aquí si te fijas, al elevar al cuadrado, va a considerar, si tú quieres, toda la parábola, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. X se queda, vas a despejar y cuadrado menos 5 sobre 2. Se hace el despeje para escribir x en función a y. Eso lo habíamos comentado aquí en esta otra, ¿no?
Si te fijas, y es igual a f de x, ahora hay que escribir x igual a f de y, como si y fuera constante, más bien para hallar x, ¿no? Entonces era la sobreyectividad. También usamos aquí. Bien, una vez despejado, aquí nos preguntamos, ¿existe alguna condición? Bueno, así como está al elevar cuadrado, siempre cuando hay raíces y elevamos al cuadrado, hablamos de soluciones extrañas, o sea que introducimos al ejercicio respuestas no adecuadas, entre comillas, ¿ya? Entonces, lo que tú aquí te fijas es, bueno, el gráfico, ¿no? Si está en menos 5 medios infinito, entonces la función solo existe de menos infinito a cero, no hay la parte positiva. Eso es lo que aquí hay que restringir. De menos infinito hasta cero, sí la función es sobreyectiva. Entonces, esta parte está ya restringido respecto a los reales. Esta parte está restringido respecto a los reales. Restringir para que sea biyectiva, el inciso C. ¿Cómo has clasificado originalmente esto? F no es inyectivo. F no es sobreyectivo. Por lo tanto, F no es biyectiva. ¿Quieres restringir? Ah, ya. Entonces, si quieres que sea inyectiva, en vez de reales, tengo que poner cerrado menos 5 medios infinito. Y si quiero ver que sea sobreyectiva, tengo que poner, en vez de reales, abierto en menos infinito hasta 0 cerrado. ¿Está bien? Ese sería entonces mi inciso C, restringir f dos puntos de menos 5 medios cerrado a más infinito para de menos infinito a 0 cerrado. Tal que esta función ya es biyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, aquí si reemplazaría 0, 0 aquí te sale menos raíz de 5. Entonces, bueno, es una práctica, digamos, ¿no? Calcular cualquier valor. Con esto entonces, si te fijas uno de examen, estarías resuelto. Esta grafiquita que lo has hecho muy rápido, quizás habría que corregir, entendiendo que menos 5 medios está aquí nuestro vértice, entonces habría que graficar de otra manera. Para eso ya sabes que puedes crear una tabla de valores, le puedes dar 5 valorcitos y con eso vas a tener una idea mejor. Pero así rápidamente el gráfico nos ha ayudado. Bien, también podemos ver composición de funciones. Esta parte de composición de funciones te indica que está en la página 32, entonces ahí nos fijamos, ¿no? De la página 39, que era el examen, volvemos entonces a la 32, y ahí indica 4.2, composición de funciones. Dadas las funciones f de a en b y g de b en c, donde el codominio de f está incluido en el dominio de g, la composición de f con g es una función denotada g o f que tiene por conjunto inicial a, por final a c, y asocia cada elemento del dominio de la función incluida en a. El elemento del codominio g está incluido en c, que es la imagen bajo g de su imagen bajo f. Conclusión, g o f de x es igual a g de f de x. Entonces ahí tenemos para clase, que justamente son estos ejercicios, dice, si f es igual de los reales a los reales, tal que f de x es la raíz cuadrada de x más 2, g es de los reales a los reales, tal que g de x es 5 menos 3x sobre 4. Inciso A, restrinja lo necesario para que f de x y g de x sean funciones biyectivas. Determine, inciso B, f o g de x, inciso C, g o f de x, inciso D, el dominio de f o g de x. Inciso E, el dominio de g o f de x y f grafica. Entonces tenemos ahí hasta el inciso F por resolver, ¿no? Entonces hacemos algunas operaciones para poder trabajar, ¿no? Lo primero vamos a dibujar esto, ya sabemos, es positivo, es media parábola, ¿no? Sabemos que x más 2 es mayor o igual a 0, o sea, x es mayor a menos 2. Entonces, si es esto, aquí desde menos 2 damos valor. Menos 2 más 2, 0, raíz de 0, 0. Podrías darle menos 1. Menos 1 más 2 te sale 1, raíz de 1, 1, sirve. Para 2, 2 más 2 es 4, raíz de 4 es 2. Entonces nos estamos dando valores claves para poder dibujar esto, entendiendo la raíz cuadrada de que 0, 1, 4, 9, ¿no? Lo más importante, la raíz cuadrada. Si fuera 2, decíamos 4, entonces raíz cuadrada de 2, tiene un número entero. Si fuera 7,
más 2, 9, raíz de 3. Son valores enteros que nos estamos dando nosotros, asignando para que salga, bueno, algunos números, ¿no? Si le das otros, obviamente va a ser raíces, ¿no? Dibujas para menos 2, 0, menos 2, 0, menos 1, 1, 2, 2, 2, 2 y 7, 3. Entonces, unes y tienes ahí una función. Ahora, obviamente, esta función también no cumple ni que el dominio sea en todos los reales, porque no hay valores para negativos, o sea, menores a menos 2. Y el rango, bueno, no hay valores negativos porque estás tomando el signo positivo de la parábola. O sea, el rango tendría que ser 0 cerrado a más infinito. Y el dominio tendría que ser en menos 2 cerrado a más infinito abierto, ¿no? Entonces ya sabes que esta no se va a poder, no es biyectiva. No es inyectiva, no es sobreyectiva, no es biyectiva. Precisamente aquí ya lo restringes, ¿no? El dominio de menos 2 cerrado hasta más infinito abierto. El rango de 0 cerrado hasta más infinito abierto. Y ahí tenemos la función biyectiva, como nos decía el enunciado. Luego, por definición, una línea recta como esta siempre es biyectiva para todos los reales. No tiene restricción, es el modelo ideal, ¿ya? Una línea recta. Por eso ni lo considera. El inciso B nos dice calcule f o g de x. Por definición es f compuesta de g de x. G de x reemplazamos, o sea, 5 menos 3x sobre 4. Y eso reemplazo en f, o sea, de raíz, en lugar de x reemplazo esto, más 2. Saco como un denominador 4, aquí ya va a quedar, bueno, se copia este más 8, ¿no? 4 por 2. 8 más 5 es 13, y esto, bueno, hay condición, ¿no? Esta cantidad tiene que ser mayor a 0. Si este llevas al otro lado o multipliques por menos 1, que es lo mismo, x tiene que ser menor o igual a 13 medios. Entonces ese valor es digamos el extremo. Entonces, como hay condición, sobre este valor podemos restringir. 13 tercios, perdón, aquí sería este valor, y de ahí a la izquierda, por eso dice menor o igual. Entonces, de f o g que nos va a pedir el dominio, que sería el inciso D, si lo vemos, tendría que ser de menos infinito hasta 13 tercios cerrado. Para hallar g o f de x es g compuesta de f de x. F de x reemplazas, o sea, raíz de x más 2. Eso hay que reemplazar en g, o sea, 5 menos 3 raíz x más 2 sobre 4. También aquí hay restricción, x tendría que ser mayor o igual a menos 2. Esto para el dominio de g o f de x tendría que ser en menos 2 cerrado hasta más infinito, para que cumpla lo que dice mayor o igual. De esa manera entonces tendríamos establecido nuestro ejemplo 32 y 1 y vemos las composiciones de funciones, ¿no? G o f de x, entonces g compuesta de f de x. F o g de x es f compuesta de g de x. Es como decir, se lee de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos entonces las composiciones, ¿no? Aquí se reemplaza primero g de x, o sea, esto. Y eso después se reemplaza en todos los elementos de x en f. Para hacer g o f, entonces g compuesta de f. F primero se reemplaza, o sea, raíz cuadrada de x más 2. Y eso se reemplaza en cada componente de x de g. O sea, solo hay uno, entonces ahí. Se respeta el 5, el menos 3 y el 4, ¿no? Bien, ese sería entonces el primer ejemplo de composición de funciones. Pasamos al siguiente, que es de la misma página 32, otro ejercicio bien interesante. Entonces aquí vamos a dar lectura a la 32 y al 2. Entonces dice, si f de los reales a los reales, tal que f de x es 3x más 2, 7 menos 2x. Bueno, está un poquito modificado esta parte, pero con este ejemplo podemos explicar, y más bien usted parecido lo hace en su casa. Dice la otra función 3x menos 1 sobre x más 5. Yo le voy a explicar con esto un poco cambiado, y usted lo va... Ah, no, estamos viendo mal, pues, ¿no? En la 32 dice. Entonces, efectivamente es 3x más 2, 7 menos 2x. Perfecto. Y g es de reales a reales, tal que g de x, 2x más 1,
Y hay datos como la función compuesta f o g de x vale 8, calcular g o f de x. ¿Ya? Parecida a esta que estamos viendo, parecida a este, está en la página 33, este que dice clasificar, ¿no? El ejemplo 2, que ya hemos hecho también. Entonces, este con cociente es interesante porque es una hipérbola simétrica, entonces ahorita vamos a ver. Para revisar si son funciones, y aquí dice, mira, todos reales, entonces no es tan cierto porque aquí lo primero que hay que verificar es que el cociente sea diferente de 0. Con eso, entonces, te viene a este lado, x tiene que ser distinto a menos 7 medios. Esa es la asíntota vertical. Puedo anotar en vez de f de x, y, 3x más 2, 7 menos 2x. Y es igual a f de x. Y ahora para sobreyectividad quiero al revés, entonces hay que despejar. 7 por y, 7y, menos 2x por y, menos 2xy, igual a 3x más 2. 7y menos 2 va a ser igual a 3x, esto pasa a sumar. Factorizas x, 3x entre x te da 3, 2xy dividido entre x te da más 2y, y 7y menos 2 se copia. Esta cantidad pasa a dividir, y este divisor distinto a 0, entonces y vale menos 3 medios, distinto, ¿no? Entonces, en este divisor directo de la función y en función a x, sacas la asíntota vertical, y de este con sobreyectividad sacas la asíntota horizontal. Como falta un número al rango, entonces no es sobreyectiva. Como falta un valor al dominio, no es inyectiva. Por lo tanto, así como está, con estos dos parámetros, f no es biyectiva. ¿Ya? Si queremos graficar, entonces ahora estos nos ayudan, ¿no? X 7 medios, mira, para 7 medios si tú reemplazas, justo sale 0 el divisor, entonces sale infinito. Y le vas dando valores de 7 medios, si te fijas en X, 3.5, a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 3.5, debe ser la 5. Este es un ejemplo nada más. Ya la asíntota es una función que generalmente es una recta que se escribe punteada, a la cual nunca choca la función, ¿no? Es como un límite al cual no llega. Bueno, entonces, esta función para que esté bien, esta función f, tengo que restringir los reales a los reales menos el elemento 7 medios. En el rango, los reales menos el elemento menos 3 medios. Y ahora sí, este ya es biyectiva. Como ya es biyectiva cambiando un elemento del dominio y un elemento del rango, entonces trabajo en esta función compuesta. Entonces digo, f compuesta de g de x. G de x, ¿qué es? Entonces aquí me fijo, 2x más 1. 2x más 1 ahora reemplazo en x en lugar de f. 3 por 2x más 1 más 2 sobre 7 menos 2 por 2x más 1. 3 por 2x, 6x, 3 por 1, 3 más 2. 7 menos 4x y menos 2. Entonces las operaciones 6x más 5 y 5 menos 4x. Se igual a 8, dice como el dato. Y aquí despejamos, entonces esto va a multiplicar. Copiamos 6x más 5. 5 por 8 es 40 y en este caso 32x. Este 32 va a este lado, 38x y el 5 a restar. 38 pasa a dividir, entonces x sería 35, 38. Reemplazamos en g o f de x, como nos indica. G o f de x va a ser g compuesto de f de x. F de x, aquí te fijas, es 3x más 2 sobre 7 menos 2x. Este valor ahora se reemplaza en g. 2 por este divisor o cociente más 1. Sacas como un denominador, este dividido entre este te da 1, entonces 6x más 4. Y aquí te va a quedar este dividido entre 1, te va a quedar 7 menos 2x. 6x menos 2x te sale más 4x y 4 más 7 te sale 11. Entonces, como quiero reemplazar 35, 38, reemplazo en lugar de x aquí y en lugar de x aquí. 4 por 35, 38 avos más 11 sobre 7 menos 2 por 35, 38 avos. Haciendo operaciones, 279 sobre 98 sería la respuesta, un aproximado de 285. Entonces no te olvides, asíntota vertical, asíntota horizontal, ¿no? Del dominio, la asíntota vertical, y del rango, la asíntota horizontal. Entonces aquí, por si acaso, si no se ve bien, es que como son hipérbolas simétricas, este es 1,
y este podría ser otro. Y con negro está este otro, ¿no? Este y la simétrica esta otra. Entonces es un ejemplo de composición de funciones, ¿no? En la cual incluso puedes encontrar un valor. Y la gráfica no es esta, como te comentaba, ¿no? La gráfica está aquí, entonces dibujamos. Para menos 1, aquí te fijas, menos 1, menos 0,11, ¿no? Hasta aquí es 1. Para 0, 0,28, 0, 0,28. Para 1, 1, para 1, 1. Para 2, 2,67, para 2, 2,67. Para 7 medios ya es la asíntota que te decía que nunca choca, ¿no? Entonces punteadito. El otro punteadito es para menos 3 medios, que es 1,5 negativo, ¿no? Entonces ese punto nunca choca. Entonces para 4 menos 14, aquí te fijas, 4 menos 14. Para 5 menos 5,67. Para 6 menos 4. Para 7, 3,28. Y de ahí vas marcando, ¿no? Esa sería la, como te decía, este y su reflejo o este y su reflejo, ¿no? Entonces aquí vemos que esta sería la función esta y solamente los asíntotos hay que sacar al dominio y al rango para que sea biyectivo. Y es una línea recta que, bueno, con 2 puntos se podría dibujar, ¿no? Bien, esta creo que era más importante que entienda de esta función y no necesariamente se da el 0 y el 1, ¿no? Aunque generalmente entra por aquí, por ejemplo, no hemos usado menos 2, menos 3, menos 4, directo los valores cercanos a la asíntota, ¿no? En este caso. De la asíntota un poco a la izquierda, o sea, menores, y de la asíntota un poco a la derecha, o sea, mayores. Por eso aquí está marcadito. Menores y mayores, y eso dibujas. Bien, creo que con esto un poco más aclarado, tenemos que ver ahora las funciones inversas, que es otro subtítulo también de la misma unidad 4, ¿no? Funciones inversas. Entonces está también en la página 33, en la parte inferior dice, dada una función f de a en b, una función g de b en a, es inversa de f si la composición de f con g y la composición de g con f son ambas funciones identidad. Entonces dice, g o f es igual a la identidad de a y f o g es igual a la identidad de b. Entonces la definición matemática, ¿no? Para esto entonces tenemos algunos ejemplos. Ese ejemplo está en la página 34. Entonces ahí nos dice ejercicios para clases, ¿no? Ejercicios para clases. Vamos a silenciar. Tranquilitos, así estamos, ¿ya? Micrófonos. Entonces dice ejercicios para clases. Ahí tenemos algunos. Entonces, a ver, veamos. De la 34, el 1, y es igual a f de x, siempre se anota, y dice, la función f, sería bueno que vean el librito, ¿no? Página 34, porque aquí está un poquito borroso. F de los reales a los reales, tal que f es igual 3x menos 1 sobre 2. G inversa también nos indica que es otro valor. Y hay que hallar, dice el inciso, restrinja lo que sea necesario para que sean funciones biyectivas, nos dice el enunciado. El inciso B dice f inversa o g de x. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar con esta, como es la función f, hay que hallar la función inversa. ¿Qué estamos haciendo? Si y está en función a x, y igual 3x menos 1, hay que despejar. Entonces, 2y y el 1 puede pasar a sumar y el 3 a dividir. O sea, aquí tenemos x. Si este es f, la inversa sería, cambiando de letra, 2x más 1 sobre 3. Estas son las inversas. Obviamente, si estos dos compones, te va a dar una función identidad, como hemos visto en la definición. Bien, por otro lado tenemos la función g, que es reales a reales, tal que la función inversa de x es 2x más 1 sobre 3. Hemos indicado que un modelo lineal es real, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces, de y igual a f de x hay que despejar al revés, x igual a f de y. Primero copiamos y, 2x más 1 sobre 3, este 3 pasa a multiplicar y, bueno, después el 1 va a ir a restar y el 2 a dividir. Entonces, de y en función a x he escrito x en función a y. Si este era g inverso, entonces este es g menos. G sería, en vez de esta letra usamos x y tenemos la inversa, ¿no? Entonces, en conclusión, de f hemos sacado f inversa, que es esta.
Y de G inversa hemos sacado la inversa y hemos sacado G, ¿no? O sea, es como decir la primitiva. Ya teniendo F inverso y G normal, podemos calcular el inciso B. Nos dice, inversa de F compuesta en G de X es la inversa de F. G de X, ¿vale? Aquí te fijas 3X menos 1 sobre 2. Reemplaza en lugar de esta X en la inversa. 2 por 3X menos 1 sobre 2 más 1 sobre 3. 2 con 2 en este caso coincidentemente se elimina. Te va a quedar 3X menos 1. Menos 1 con más 1 también se elimina, te queda 3X. Se divide entre 3 y solo sale la letra X, que sería la respuesta al inciso B. Bien, entonces, como es una línea recta, aquí no se puede restringir. Aquí es una línea recta, tampoco, ¿no? Todos los reales cumplen, ¿no? Es el modelo ideal. Las líneas rectas cumplen, están en todos los reales. El ejemplo 2 dice, también de la página 34, si f de los reales a los reales, tal que f de x es 2 menos 3x cuadrado, entonces si quiero puedo ordenar, ¿no? Menos 3x cuadrado más 0x y más 2. Bueno, 0x se aumenta porque 0 por cualquier número 0 para que sea equivalente, ¿ya? Entonces este sería el ejercicio 2. Aparte hay un g que está seguramente enseguida vamos a ver. En esta función 2 menos 3x cuadrado dice, inciso A, restrinja lo necesario para que f de x sea función biyectiva y escriba la inversa de x, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Como tenemos una función cuadrática también, entonces seguramente necesitamos encontrar de la parábola, le has aumentado, digamos, para que esté completa, para que se parezca a ax cuadrado más bx más c igual a 0, que es el modelo principal de una parábola. Entonces el vértice, sabes que es x igual a menos b sobre 2a, esto hay que anotarse en una fórmula, ¿no? Al igual que esto. Menos, entonces el valor de b aquí te fijas que es 0. 2 por menos 3, pero 0 sobre cualquier número es 0. Entonces el vértice ya está en 0, aquí te fijas, ¿no? Este 0 reemplazas en la función, aquí desaparece y solo te queda 2. En 0 y en 2 está entonces el vértice, eso es lo que te anotas para 0, 2. Como está en 0, 2, aquí se supone que el coeficiente es negativo, entonces la parábola es hacia abajo. Entonces puedes darle del 0 a la izquierda algunos valores y a la derecha otros, como aquí vemos. Aquí el cuadrado y no hay la letra X, no hay primer grado, entonces sirve más menos 3. Al cuadrado va a ser 9, menos 27, 2 menos 27 menos 25. Más menos 2 al cuadrado es 4, menos 12. 2 menos 2 es menos 10. Más menos 1 al cuadrado es 1, entonces menos 3, 2 menos 3 menos 1. Y si es 0 es 2, ¿no? El vértice. Entonces, más menos 3, entonces dices 3 para menos 25 aquí abajo. Menos 3 para menos 25, lo mismo aquí abajo. Para más menos 2, entonces menos 10, menos 2, menos 10. Para más 1, menos 1. Para menos 1, 1. Y para 0, 2, entonces ahí tenemos la parábola. Obviamente esta parábola en el eje X está bien, pero en el eje Y le va a faltar de 3, 4, 5, o sea, de 2 arriba, ¿no? Sobre el dominio, bueno, el rango, perdón, es de menos infinito a 2 cerrado, ¿no? Bien, si esta es la función f, ahora vamos a trabajar. Aquí lo que nos dice es, primero, está bien en los reales para el dominio. El rango se cambia, como aquí vemos, de menos infinito abierto hasta 2 cerrado. No hay valores más que 2. Y ahí tenemos la función f biyectiva. Si quiero hallar la inversa, ya hemos dicho que y es igual a 2 menos 3x cuadrado. Despejamos, entonces esto viene a este lado, el 2 se puede, bueno, dejas el y también este, ¿no? Se transpone, ¿no? Este positivo, este negativo. El 3 a dividir, y de ahí podemos sacar raíz cuadrada, ¿no? Hay dos signos. Entonces la inversa tiene dos signos. 2 menos x sobre 3 en raíz cuadrada. Bien, este valor, entonces, lo que hemos visto es que tenemos la inversa
de menos infinito a 2, que serían estos valores, ¿no? Menor o igual a 2 te indica que va a ser abierto de menos infinito a 2 y a los reales. Habíamos comentado que este rango se viene al dominio y este dominio se viene al rango. ¿Ya? Entonces la misma idea, por eso nos ha salido de esta forma. Entonces la inversa va a ser, como dice, más menos raíz cuadrada de 2 menos x sobre 3. Si hacemos valorcitos para esto, aquí está, menos 2 reemplaza, menos 2 más 2, 4 tercios en raíz, ¿te fijas? Más menos sale 1.15. Si fuera menos 1, entonces más 1, 3 sobre 3, 1, raíz es 1, más menos 1. Esto dibujamos, ¿no? Para menos 1 es más 1 y menos 1. Para 0, 0,82 menos 0,82. Para 1, más 0,58 menos 0,58. Y para 2, 0. ¿Qué conclusión le das entonces? Que esta función, si te fijas, es como si hubiera girado. Esta es la función f y esta es la función inversa. F de x vale 2 menos 3x cuadrado. Y la inversa de x vale más menos raíz cuadrada de 2 menos x sobre 3. Entonces, como si hubiera girado, ¿no? Ahí tenemos la gráfica de la función original, la función inversa y obviamente el dominio del primero, que es este primer elemento, se vuelve el rango de la inversa. Y el rango del original se vuelve el dominio del inverso, ¿no? Obviamente con la corregida, ¿no? O sea, de esto sería más fácil. Este dominio se vuelve rango y este rango se vuelve dominio. Eso es entre f y f menos 1. No te olvides que haciendo composición quedaría la identidad, como se dice, ¿no?